Déjala dormir en este sillón. Esas 5 palabras destrozaron al instante los 67 años en que creí entender el amor de familia. Y lo peor, las dijo la esposa de mi propio hijo, repartiendo cuartos en la casa que yo pagué, como si fuera un perro sin techo. Pero espera, porque lo que vino después no solo cambió mi vida, cambió la de toda mi familia para siempre. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Y cuando conozcas la venganza que preparé en silencio, vas a entender por qué jamás debes subestimar a una abuela sin nada que perder. Si quieres saber cómo una mujer de 67 se volvió la peor pesadilla de su nuera manipuladora, suscríbete ahora, porque esta historia te va a erizar la piel. Me llamo Esperanza. Tengo 67 años y lo que voy a contarte pasó hace 3 meses en una casa de vacaciones en Florida que renté por $3,500, dinero de mis ahorros, de la pensión que guardé con disciplina desde que enviudé. Soñando con momentos así, una semana perfecta con mi hijo Roberto, mi nuera Patricia y mis 2 nietos. Lo que no sabía era que, para Patricia, yo no era la abuela que merece respeto, era solo la cartera que paga todo. Yo estaba ahí, escondida detrás de la puerta de la cocina como ladrona en mi propia reserva, oyendo cómo Patricia explicaba por teléfono los cuartos a su mamá en la principal, su papá en la segunda, los niños atrás, y que ella duerma en el sillón. Ni siquiera tuvo la cortesía de decir mi nombre. Sentí que el corazón me iba a saltar del pecho. Se me fue la fuerza de las piernas y tuve que agarrarme del marco para no caerme. Ahí mismo, yo, la mujer que hizo turnos dobles en la fábrica para pagar los estudios de Roberto, la que vendió sus aretes de oro para ayudarle a iniciar su negocio, iba a dormir en el sillón de la casa que yo pagaba. Pero lo que vino después me destrozó por completo. Ay, mamá, vas a ver, Esperanza no dirá nada. Es de esas señoras que hacen lo que sea por caer bien. Pagó toda la casa sin que nadie se lo pidiera. ¿Puedes creerlo? Las mujeres de su generación son así, sumisas. Aguantan lo que sea con tal de no causar problemas. Vieja sumisa. Como si mis 67 años, mis sacrificios, mi dignidad no valieran nada. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No fue solo el corazón, fue la imagen que tenía de mí misma, la suegra comprensiva, la abuela que siempre dice que sí, la que nunca provoca líos. Esa noche, mientras brindaban en la terraza con el vino que yo compré, celebrando sus vacaciones gratis, me quedé sola en la cocina mirando el mar. Y por primera vez en 3 años, desde que murió mi esposo, no lloré de tristeza, lloré de pura rabia. Roberto, mi Roberto, ¿dónde estaba mientras su esposa me humillaba en la terraza gritando: «Amor, el Wi-Fi está perfecto para mis videollamadas»? Videollamadas en las vacaciones familiares que su madre había pagado. Pero Patricia cometió un error esa noche. Un error que le costaría todo, lo que había construido manipulando a mi hijo. Porque cuando crees que tienes a alguien bajo tu bota, te confías, te descuidas. Y las descuidadas dejan el celular desbloqueado en lugares donde las viejas sumisas pueden hallarlo. Lo que descubrí en ese teléfono de madrugada no solo confirmó que Patricia era peor de lo que pensaba, era un monstruo que había planeado destruirme por completo. Pero no sabía que acababa de despertar a la bestia equivocada, porque cuando una mujer de mi edad decide dejar de ser sumisa, no lo hace en silencio. Y cuando decide que llegó la hora de la justicia, ¡ay, Dios mío! La justicia llega. Lo que hallé en ese celular me heló la sangre y puso en marcha la venganza más perfecta que puedas imaginar. Para entender cómo terminé en esa cocina llorando de rabia mientras mi nuera regalaba mi casa, tengo que contarte la historia de una mujer que creyó que el amor incondicional siempre regresa multiplicado. Una mujer que se equivocó. Mi historia con Roberto empezó cuando yo tenía 23 y quedé viuda con un bebé de 8 meses. El papá de Roberto murió en un accidente de construcción y yo me quedé sola con un hijo, nada más que deudas y el corazón roto. ¿Sabes lo que es levantarte cada día a las 4 de la mañana para llegar a la textil, trabajar 8 horas cosiendo uniformes escolares, correr a casa de doña Linda por tu hijo y llevarlo a tu segundo empleo limpiando oficinas hasta las 10 de la noche? Eso hice 18 años seguidos. Roberto era mi mundo, mi razón de vivir. Cada dólar que ganaba llevaba su nombre. Cuando cumplió 5 años y me dijo: «Mami, quiero ser ingeniero como el papá de Pedro»,
Le prometí que lo sería, aunque tuviera que matarme trabajando. Y cumplí esa promesa. Vendí el anillo de boda de su padre para pagarle la preparatoria privada. Vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía, para comprarle los libros de la universidad. Trabajé sábados y domingos para cubrir sus materiales de ingeniería. Cuando se graduó con honores en una de las mejores universidades, yo estaba en primera fila, con mi vestido remendado 3 veces, pero el pecho lleno de orgullo. Roberto era un buen hijo, trabajador, respetuoso, cariñoso. Al terminar, consiguió empleo en una constructora y 2 años después llegó a casa con los ojos brillando. Mamá, quiero poner mi propia empresa. Tengo socio, proyectos, solo falta el capital inicial. Tenía exactamente $1,200 ahorrados después de 20 años de trabajo. Le di todo, sin preguntas, sin condiciones, porque eso hace una madre. Cuando un hijo sueña, la madre lo hace posible. La empresa de Roberto creció. En 5 años tenía contratos por más de $500,000 al año. Compró su casa, su camioneta, empezó a vestirse bien, y yo seguía en mi misma casita de 2 cuartos. Pero era feliz. Feliz porque mi sacrificio había valido la pena, hasta que llegó Patricia. La conocí un domingo después de misa. Roberto me la presentó en el atrio. Estaba nerviosa, bonita, bien arreglada. «Mamá, ella es Patricia, es gerente, trabaja en un banco». Se notaba que estaba enamorado. Sus ojos brillaban como cuando era niño. Patricia fue amable desde el primer día, tal vez demasiado amable. Siempre con sonrisas perfectas, siempre diciendo lo correcto. Doña Esperanza, Roberto tiene tanta suerte de tener una madre tan trabajadora. Se nota todo el amor que puso en criarlo. Roberto me cuenta los sacrificios que hizo por él. Al principio pensé que era solo educación. Después entendí que era estrategia. Ignoré las primeras señales porque no quería ver lo que pasaba. Como cuando Roberto empezó a cancelar nuestros almuerzos de domingo porque Patricia tenía compromisos familiares, o cuando dejó de llamarme diario, como había hecho por 30 años. Es que Patricia dice que los hombres casados necesitan su espacio, me explicaba casi pidiendo perdón. ¿Espacio? Yo no le quitaba su espacio, solo quería seguir siendo su madre. Pero Patricia era lista, muy lista. Nunca me atacó de frente, nunca me faltó el respeto cara a cara. Era más sutil, más venenosa, como cuando organizaba cenas familiares y olvidaba invitarme. «Ay, Esperanza, lo siento tanto. Se me fue por completo llamarte. Éramos tan poquitos. Además no pensé, pero invitaba a su mamá, sus hermanas, sus tías. Siempre me enteraba después, cuando Roberto contaba lo bien que la pasaron, o cuando empezó a cambiar la decoración en la casa de Roberto. Patricia tiene un gusto increíble, mamá. La casa se ve más moderna». Las fotos de Roberto y mías cuando era niño desaparecieron del refrigerador. Los cojines que yo tejí para su sofá fueron sustituidos por unos más elegantes. Poco a poco, mi presencia fue borrada de la casa de mi propio hijo. El golpe más duro llegó cuando nacieron mis nietos, Jacobo y Sara, mis amores, mis razones para seguir viviendo después de enviudar. Patricia los usó como arma. Los niños necesitan rutina, Esperanza. No pueden estar visitando tanto. Se confunden con tantas reglas diferentes. Es mejor que vayan solo los fines de semana. Los fines de semana se volvieron una vez al mes, luego en ocasiones especiales. Y esas ocasiones se convirtieron en cuando podamos. Y Roberto, mi Roberto, simplemente lo aceptaba. Cada vez que decía algo, respondía: «Mamá, Patricia tiene razón. Ella estudió estas cosas. Sabe cómo manejar una familia moderna». ¿Familia moderna? ¿Desde cuándo respetar a los padres pasó de moda? Pero lo que realmente me rompió el corazón fue el día que cumplí 65. Esperé toda la mañana a que Roberto llegara con los niños. Preparé su guiso favorito. Compré un pastelito en la panadería. Puse la mesa con el mantel que bordé cuando él era pequeño. Roberto llegó solo, a las 8 de la noche, con cara de culpa. «Perdón, mamá, el día se complicó». Patricia organizó una comida familiar. «¿Una comida familiar sin mí?», pregunté, y vi su expresión desmoronarse. Bueno, también era el cumpleaños del primo de Patricia, y decidieron juntarlo. Y ahí entendí que ya no era familia. Era la obligación incómoda que se atendía cuando había tiempo libre. Esa noche, sola en mi cocina, comiendo guiso frío y mirando mi pastel intacto, tomé una decisión. No rogaría amor, no suplicaría atención.
Mantendría mi dignidad y esperaría a que Roberto recordara quién estuvo ahí cuando su mundo se derrumbó. Han pasado 3 años desde aquel cumpleaños. 3 años en los que intenté ser la suegra perfecta, la abuela que no molesta a nadie, la mujer que se conforma con las migajas de afecto que le dan, hasta que llegó esa invitación a Florida, que yo creí era la oportunidad de oro para recuperar a mi familia. Qué ingenua fui. Pero esa noche, escondida tras la puerta, oyendo a Patricia llamarme vieja sumisa, entendí algo que me cambió para siempre. No había perdido a un hijo ingrato. Había criado a un buen hombre manipulado por una mujer calculadora. Y si Patricia pensaba que podía seguir jugando conmigo como lo hizo 5 años, estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba, porque lo que encontré en su celular esa noche no solo confirmó sus intenciones, me mostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar para quitarme lo único que me quedaba, mi hogar. La llamada llegó un martes por la tarde, mientras yo regaba mis geranios en mi pequeño patio. Era Patricia, y su voz sonaba extrañamente alegre, casi cariñosa. «Esperanza, ¿cómo estás? Mira, tengo una idea maravillosa y quería consultártela». Consultármela. Esa palabra me hizo sentir importante por primera vez en años. Patricia nunca me consultaba nada, ni siquiera me avisaba cuando cambiaban los planes familiares. «Dime, querida», respondí, y aún hoy me avergüenza admitir la esperanza que llenó mi voz. Pensaba que ya es hora de unas vacaciones familiares. Los niños están creciendo tan rápido, y tú, pues, te he notado un poco cansada. ¿Qué opinas de ir todos a la playa, como en las películas? Una casa grande frente al mar, todos juntos, recuperando el tiempo perdido. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Recuperando el tiempo perdido? ¿Patricia por fin había notado lo distante que estábamos? «Ay, querida, suena maravilloso», dije, con la voz quebrándome un poco. «Hace tanto que no tenemos tiempo real en familia». «Exacto. Por eso pensé en ti primero. Roberto está tan ocupado con el trabajo y yo con los niños que a veces olvidamos lo importante que es estar unidos, sobre todo ahora que mi mamá está tan sola desde que enviudó el año pasado». Su mamá. Eso debió ser una alerta. Pero yo estaba tan emocionada con la idea de una semana entera con Roberto y mis nietos que no procesé lo que dijo. «¿Y dónde pensabas?», pregunté, imaginándome ya construyendo castillos de arena con Jacobo y Sara. «Bueno, estuve viendo y Florida tiene casas vacacionales preciosas, con alberca privada, vista al mar, jardín para que los niños jueguen. Sería perfecto. El problema es...». Hizo una pausa y yo, como tonta, caí en la trampa. «¿Cuál es el problema, querida?». «Bueno, con los gastos escolares y la expansión del negocio de Roberto, estamos un poco justos este mes. Pero no te preocupes, ya veremos cómo. Quizá en vez de una semana podamos ir solo un fin de semana a un hotel más sencillo». ¿Un hotel más sencillo? Después de que yo ya había soñado con esa casa frente al mar, con despertar al sonido de las olas y ver a mis nietos correr en la arena. «¿Cuánto costaría la casa que mencionas?», pregunté, aunque ya sabía a dónde iba esa conversación. «Ay, Esperanza, no quiero preocuparte con eso. Son unos $3,500 la semana, pero está completamente equipada. Tiene 5 recámaras, cocina completa, terraza con vista al mar, hasta servicio de limpieza. Pero como te dije, no te preocupes, buscaremos algo más económico». Exactamente lo que yo tenía ahorrado en mi cuenta de emergencias. El dinero que reuní dólar por dólar durante 3 años, guardando todo lo posible para mi pensión, por si acaso. Y ahí fue donde Patricia mostró lo hábil que era manipulando. ¿Sabes? «¿Qué, Esperanza? Olvídalo. No quiero que te sientas obligada. Roberto y yo encontraremos la forma de tomar vacaciones después cuando estemos mejor de dinero. Los niños entenderán». ¿Los niños entenderán? Mis nietos, que me habían preguntado la semana pasada cuándo iríamos a la playa juntos, ¿iban a entender que su abuela no hizo el esfuerzo? «No, espera, Patricia», dije rápido. «Déjame pensarlo». Pero no había nada que pensar. En mi mente ya veía a Jacobo aprendiendo a nadar en esa alberca privada, a Sara recogiendo caracoles en la playa, a Roberto relajado por primera vez en años, recordando por qué amaba tanto a su mamá. «¿Sabes qué, querida? Yo pagaré la casa». Hubo un silencio al otro lado que duró solo un segundo, pero ahora, al recordarlo, se siente eterno. Un silencio en el que estoy segura, Patricia sonrió como tiburón que huele sangre. «¿De veras, Esperanza? Ay, no, no puedo dejarte hacer eso.
Es mucho dinero, querida. Para eso trabajo, para que mi familia sea feliz. Además, hace años que no me doy un gusto así. Será mi regalo para todos. Pero Esperanza, ¿estás segura? No quiero que sientas... Estoy absolutamente segura, la interrumpí. De hecho, me emociona poder hacerlo. Hace tanto que no organizamos algo así como familia. ¡Ay, qué emoción! Los niños van a estar tan felices. Y Roberto va a estar tan agradecido. Siempre dice, eres la mejor mamá del mundo. Roberto dice eso, y mi corazón se hinchó de alegría. Quizá las cosas no eran tan malas, como pensaba. Quizá esta era la oportunidad que habíamos esperado para volver a ser la familia unida de antes. Déjame reservar la casa ahora mismo antes de que la perdamos, dijo Patricia con urgencia. ¿Puedes darme los datos de tu tarjeta? Yo debí decir que yo haría la reservación. Debí pedir más detalles. Debí notar lo rápido que aceptó mi oferta. Pero estaba tan emocionada, tan llena de esperanza después de años sintiéndome excluida, que le di toda mi información sin pensarlo. Listo. Esperanza. Está reservada del 15 al 22 de agosto. Una semana completa en familia. Va a ser perfecto. Qué emocionante, querida. ¿Y Roberto ya lo sabe? Se lo voy a decir en cuanto llegue del trabajo. Va a estar tan feliz de que lo hayas hecho posible. Esa noche me acosté sintiéndome la mujer más afortunada del mundo. Había invertido mis ahorros en algo que valía más que cualquier cantidad de dinero. Tiempo de calidad con mi familia. Una semana entera para hablar, reír y recordar por qué nos amábamos. Soñé con desayunos en la terraza frente al mar, con Roberto contándome sobre su negocio mientras tomábamos café, con Patricia y yo cocinando juntas para todos, con mis nietos corriendo hacia mí gritando «¡Abuela!» en esa playa perfecta. Qué ingenua fui, porque no sabía que Patricia ya lo tenía todo planeado. Ya sabía exactamente cómo sería esa semana, quién dormiría dónde y cuál sería mi lugar en su casa de vacaciones. Tampoco sabía que la llamada del martes no había sido casualidad y que lo que Patricia tenía preparado era mucho peor que dormir en un sillón. El vuelo a Florida fue la última vez que me sentí verdaderamente feliz en esas vacaciones. Jacobo y Sara estaban tan emocionados, preguntándome cada 5 minutos si ya llegábamos, si la alberca era grande, si veríamos tortugas en el mar. Roberto se veía relajado por primera vez en meses, y hasta Patricia parecía de buen humor. «Esperanza, qué inteligente fuiste al escoger esta casa», me dijo mientras el avión descendía. «Los niños van a tener recuerdos preciosos de estas vacaciones». Yo sonreí con el corazón lleno. Por fin había hecho algo bien. Por fin había logrado darles algo valioso a los míos. Pero desde el momento en que llegamos a la casa, algo se sintió extraño. La casa era hermosa, no lo voy a negar. Exactamente como Patricia la había descrito. Blanca, moderna, con una enorme terraza que daba directo al mar turquesa, un jardín con palmeras y una alberca que brillaba bajo el sol del Caribe. Era el paraíso que yo había imaginado en mis sueños. El problema no era la casa, el problema era cómo Patricia actuó desde el segundo en que entró. «Niños, vengan, les voy a mostrar su cuarto», gritó, tomando las llaves del chofer y entrando como si fuera la dueña. «Roberto, amor, trae las maletas más pesadas. Esperanza, tú no te preocupes por nada. Relájate». ¿Relajarme? Yo quería participar. Quería ver los cuartos, elegir dónde quedarme, explorar la cocina donde planeaba prepararles desayunos, especiales toda la semana. Pero Patricia ya había tomado el control total. «Mira qué bonito», decía, abriendo puertas y ventanas como si fuera su propia casa. «Roberto, este es nuestro cuarto. No es perfecto. Tiene vestidor y baño privado con jacuzzi». Luego corrió a otro cuarto. «Niños, vengan a ver. Tienen literas y una vista increíble al jardín». Yo la seguía como turista en mi propia reservación, cargando mi maletita, esperando que me asignara un lugar en el paraíso que yo había pagado. «Y tú, Esperanza», dijo al fin, casi como si se hubiera olvidado de mí. «Puedes quedarte en la habitación de huéspedes. Es muy cómoda, tiene su propio baño y aire acondicionado». ¿La habitación de huéspedes? En la casa que yo había rentado, yo era la invitada. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue darme cuenta de que la verdadera señora de la casa no era ni Patricia ni yo. Era María, la madre de Patricia, que llegó esa misma tarde en un taxi desde el aeropuerto como si todo hubiera estado planeado. «Mi amor,
«¡Qué casa tan hermosa escogiste!», gritó a Patricia mientras la abrazaba. «Los cuartos son tan amplios y esa terraza es perfecta para mis ejercicios matutinos». Sus ejercicios matutinos. La señora María ya sabía dónde iba a ejercitarse en mi casa. «Mamá, te voy a mostrar tu cuarto. Es la suite principal con la mejor vista al mar», le dijo Patricia. Y sentí como si me hubieran dado una bofetada. La suite principal para la madre de Patricia. ¿Y yo dónde me iba a quedar? «Patricia», dije, suave, tratando de no sonar molesta frente a los niños. «Pensé que íbamos a decidirlo juntas. No sabía que tu mamá venía». «Ay, Esperanza, se me olvidó mencionarlo. Mi mamá está pasando un momento muy difícil desde que enviudó y pensé que estas vacaciones le harían mucho bien. Tú entiendes, ¿verdad? Las mujeres de nuestra edad necesitamos apoyo familiar». ¿Mujeres de nuestra edad? María tenía 62, yo 67. Pero al parecer ella merecía la suite y yo la habitación de huéspedes. «Claro, querida», respondí, porque ¿qué más podía decir? Los niños corrían emocionados y yo no quería ser la amarga que arruinara el primer día. Pero Roberto, mi Roberto, no dijo nada, ni una palabra de protesta, ni un «Mamá, ¿estás cómoda con esto?». Nada. Esa primera tarde, mientras yo deshacía mi maleta en la habitación de huéspedes, escuchaba las voces de Patricia y su madre organizando toda la semana como si yo no existiera. «Mañana podemos ir al sitio histórico, pero temprano para evitar el calor». «Yen yo». «Miércoles es perfecto para el tour de snorkel. A los niños les va a encantar». El viernes, una cena especial en la terraza. Traje mi receta secreta de ceviche. Su receta secreta. En la cocina que yo pagaba. Bajé a la sala, esperando unirme a la planeación familiar. Pero cuando llegué, Patricia y su madre ya lo tenían todo armado. «¿Ya te instalaste, Esperanza? Mira, tenemos toda la semana planeada. Va a estar increíble». Me mostraron una lista escrita a mano con todos los horarios de 100 actividades, incluso los menús de cada día. Todo decidido sin consultarme, como si yo fuera una invitada de última hora en mis propias vacaciones pagadas. «¿Y en qué puedo ayudar?», pregunté, tratando de sonar útil. «Ay, no te preocupes por nada», me dijo Patricia con esa sonrisa que empezaba a odiar. «Tú solo relájate y disfruta. María y yo tenemos todo organizado». María y yo, como si ellas fueran las anfitrionas y yo la invitada que debía agradecer por estar incluida. Esa noche, durante la cena que ellas prepararon con los ingredientes que yo pagué, me senté en la orilla de la mesa mientras Patricia y su madre ocupaban las cabeceras como las verdaderas matriarcas de la familia. Roberto estaba absorto en su teléfono contestando correos de trabajo. Los niños comían entusiasmados, hablando de todo lo que querían hacer al día siguiente, y yo me sentí como un fantasma invisible en mi propia mesa. «Esperanza, si quieres puedes quedarte mañana descansando en la casa», me dijo María con falsa consideración. «El tour del sitio histórico es muy cansado para... Bueno, ya entiendes. ¿Para qué? Para señoras mayores como yo». «No, gracias. Voy a ir», respondí con más firmeza de la que había usado en años. «Siempre he querido ver las pirámides antiguas». Patricia y su madre intercambiaron una mirada que no me gustó nada. «Claro, Esperanza, como quieras», dijo Patricia. «Solo te advierto que es mucho caminar bajo el sol, como si yo fuera tan frágil que no pudiera caminar, como si no hubiera trabajado de pie 8 horas diarias durante 30 años. Esa noche, acostada en mi cuarto de huéspedes, escuchando las risas de Patricia y su madre en la terraza disfrutando el vino que yo pagué, entendí que había cometido el error más grande de mi vida. No había organizado unas vacaciones familiares. Había pagado $3,500 para ser humillada en alta definición frente al mar Caribe. Pero lo que vino al día siguiente me hizo ver que esta humillación apenas empezaba. Y cuando Patricia creyó que yo dormía y escuché su conversación telefónica con su hermana, supe que todo había sido una trampa desde el principio. El segundo día en Florida fue cuando entendí que no había venido de vacaciones. Había venido a presenciar mi propia destrucción como matriarca de mi familia. Todo empezó en el sitio histórico. A pesar de las advertencias de Patricia sobre lo cansado que sería para mí, fui la primera en subir al autobús y la última en cansarme caminando entre las pirámides. Mientras María se quejaba del calor cada 5 minutos y Patricia buscaba sombra para tomar selfies perfectas, yo escuchaba al guía con la curiosidad de una niña. «Abuela,
¿Sabías que los antiguos eran súper inteligentes? Me preguntó Jacobo, tomando mi mano sudada mientras caminábamos hacia la pirámide principal. Claro, mi amor. Y también eran muy valientes, respondí, cargándolo cuando se cansó, aunque Patricia gritara desde atrás. Esperanza, no lo cargues, te vas a lastimar la espalda. ¿Lastimarme? ¿La espalda? Yo, que cargué a Roberto hasta los 5 años mientras hacía turnos dobles. Pero la verdadera humillación empezó esa noche, cuando regresamos a la casa cansados y felices. Los niños se habían quedado dormidos en el camino. Roberto los llevó a su cuarto y yo me dirigí al mío para ducharme y quitarme el polvo del día. Cuando abrí la puerta, me quedé helada. Todas mis cosas estaban empacadas en mi maleta, colocadas sobre la cama, como si fuera una huésped no deseada que debía irse. ¡Patricia!, grité desde mi cuarto, con el corazón latiéndome tan fuerte que creí que me daría un infarto. Ella apareció en la puerta con esa sonrisa falsa que conocía tan bien, pero esta vez con un brillo en los ojos que me heló la sangre. «Ay, Esperanza, perdón, se me olvidó decirte. Mi prima Jessica y su esposo llegaron de sorpresa y necesitan urgentemente un cuarto. Están de luna de miel. ¿Te imaginas? No pude decir que no. Su prima en mi casa de vacaciones y yo tenía que ceder mi cuarto para unos desconocidos. Pero Patricia, dije, tratando de mantener la calma, ¿dónde voy a dormir? Ay, no te preocupes, porque ¿qué más podía decir? Los niños corrían felices por la casa y yo no quería ser la amargada que arruinara el primer día. Pero Roberto, mi Roberto, no dijo nada, ni una palabra de protesta, ni un «Mamá, ¿estás bien con esto?» Nada. Esa primera tarde, mientras deshacía mi maleta en la habitación de huéspedes, escuchaba las voces de Patricia y su madre organizando toda la semana como si yo no existiera. Mañana podemos ir al sitio histórico, pero temprano para evitar el calor. El miércoles es perfecto para el tour de snorkel. A los niños les va a encantar. El viernes, una cena especial en la terraza. Traje mi receta secreta de ceviche, su receta secreta, en la cocina que yo pagaba. Bajé al salón con la esperanza de unirme a la planeación familiar. Pero cuando llegué, Patricia y su madre ya tenían todo listo. ¿Ya te instalaste, Esperanza? Mira, tenemos toda la semana planeada. Va a estar increíble. Me mostraron una lista escrita a mano con los horarios de actividades, hasta los menús de cada día, todo decidido sin consultarme, como si yo fuera una invitada de último momento en mis propias vacaciones pagadas. ¿Y cómo puedo ayudar?, pregunté, tratando de sonar útil. «Ay, no te preocupes por nada», me dijo Patricia con esa sonrisa que empezaba a odiar. «Tú solo relájate y disfruta. María y yo tenemos todo organizado. María y yo, como si ellas fueran las anfitrionas y yo la invitada que debía dar las gracias por estar incluida». Esa noche, durante la cena que prepararon con los ingredientes que yo pagué, me senté en la orilla de la mesa mientras Patricia y su madre ocupaban las cabeceras como las verdaderas matriarcas de la familia. Roberto estaba absorto en su teléfono, contestando correos de trabajo. Los niños comían emocionados, hablando de todo lo que querían hacer al día siguiente. Y yo me sentí como un fantasma invisible en mi propia mesa. «Esperanza, si quieres puedes quedarte mañana descansando en la casa», me dijo María con falsa consideración. «El tour del sitio histórico es muy cansado bueno, ya entiendes. ¿Para qué? Para señoras mayores como yo». «No, gracias. Voy a ir», respondí con más firmeza de la que había usado en años. Siempre he querido ver las pirámides antiguas. Patricia y su madre intercambiaron una mirada que no me gustó nada. «Claro, Esperanza, como quieras», dijo Patricia. «Solo te advierto que es mucho caminar bajo el sol. Como si yo fuera tan frágil. Como si no hubiera trabajado de pie 8 horas diarias durante 30 años. Esa noche, acostada en mi cuarto de huéspedes, escuchando las risas de Patricia y su madre en la terraza, disfrutando el vino que yo pagué, entendí que había cometido el error más grande de mi vida. No había organizado unas vacaciones familiares. Había pagado $3,500 para ser humillada en alta definición frente al mar Caribe. Pero lo que vino al día siguiente me hizo ver que esta humillación apenas empezaba. Y cuando Patricia creyó que yo dormía y escuché su conversación telefónica con su hermana, supe que todo había sido una trampa desde el principio. El segundo día en Florida fue cuando entendí que no había venido de vacaciones.
Había venido a presenciar mi propia destrucción como matriarca de mi familia. A pesar de las advertencias de Patricia sobre lo cansado que sería para mí, fui la primera en subir al autobús y la última en cansarme caminando entre las pirámides. Mientras María se quejaba del calor cada 5 minutos y Patricia buscaba sombra para tomarse selfies perfectas, yo escuchaba al guía con la curiosidad de una niña. «Abuela, ¿sabías que los antiguos eran superinteligentes?», me preguntó Jacobo, tomando mi mano sudada mientras caminábamos hacia la pirámide principal. «Claro, mi amor. Y también eran muy valientes», respondí, cargándolo cuando se cansó, aunque Patricia gritara desde atrás. «Esperanza, no lo cargues. Te vas a lastimar la espalda». ¿Lastimarme la espalda? Yo, que cargué a Roberto hasta los 5 años mientras hacía turnos dobles. Pero la verdadera humillación empezó esa noche, cuando regresamos a la casa cansados y felices. Los niños se habían quedado dormidos en el camino. Roberto los llevó a su cuarto y yo me dirigí al mío para ducharme y quitarme el polvo del día. Cuando abrí la puerta, me quedé helada. Todas mis cosas estaban empacadas en mi maleta, colocadas sobre la cama, como si fuera una huésped no deseada que debía irse. «¡Patricia!», grité desde mi cuarto, con el corazón latiéndome tan fuerte que creí que me daría un infarto. Ella apareció en la puerta con esa sonrisa falsa que conocía tan bien, pero esta vez con un brillo en los ojos que me heló la sangre. «Ay, Esperanza, perdón, se me olvidó decirte. Mi prima Jessica y su esposo llegaron de sorpresa y necesitan urgentemente un cuarto. Están de luna de miel. ¿Te imaginas? No pude decir que no. Su prima en mi casa, de vacaciones, y yo tenía que ceder mi cuarto para unos desconocidos». «Pero Patricia», dije, tratando de mantener la calma, «¿dónde voy a dormir?». «Ay, no te preocupes. El sofá de la sala es comodísimo. Hasta tiene cojines de memory foam. Vas a estar mejor que en un hotel 5 estrellas». ¿El sofá? A mis 67 años, después de pagar $3,500, después de trabajar toda mi vida para darles todo, me mandaban a dormir al sofá como si fuera una mendiga. «¿Y no pueden quedarse en otro cuarto?», pregunté, sintiendo que mi voz se quebraba. «¿Qué otro cuarto, Esperanza? Mi mamá está en la principal, nosotros en la segunda, los niños en la tercera. No hay más cuartos». Sí lo sabía. Había un pequeño estudio atrás con un sofá-cama, pero claramente estaba reservado para guardar las cosas de Patricia y su madre, como si fuera su closet personal. «Patricia, yo pagué esta casa», dije por primera vez con firmeza, y vi su cara cambiar un segundo. «Sí, Esperanza, y todos te lo agradecemos mucho. Por eso mismo no queremos que te preocupes por nada. Nosotros nos encargamos de que todos estén cómodos. Tú solo relájate. Relájate en el sofá de la sala». En ese momento apareció Roberto, sudado y cansado de cargar a los niños dormidos. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, viendo nuestras caras tensas. «Nada, amor», le dijo Patricia de inmediato. «Solo le estaba explicando a tu mamá que Jessica y Ricardo llegaron de sorpresa y necesitamos reorganizar los cuartos». «Oh, perfecto», dijo Roberto, sin siquiera preguntar detalles. «¿Ya cenaron? Tengo hambre». «Perfecto». Pensó que era perfecto que su madre durmiera en el sofá mientras desconocidos ocupaban su cuarto. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me acosté en ese sofá, con mi camisón de algodón, cubriéndome con una cobija delgada que Patricia había encontrado en el closet de limpieza, escuchando las risas de toda mi familia disfrutando sus cuartos en la casa que yo pagué. Escuché a los niños charlando emocionados en su cuarto sobre todo, lo que habían visto ese día. Escuché a Roberto y Patricia hablando bajito en su habitación con aire acondicionado. Escuché a María moviéndose en la recámara principal, que debió haber sido mía. Y yo, ahí, en el sofá de la sala, sintiendo cada resorte clavarse en mi espalda, preguntándome cómo me había vuelto tan insignificante en mi propia familia. Pero lo que realmente me destruyó pasó a las 2 de la mañana. Patricia bajó a la cocina por agua y no se dio cuenta de que yo estaba despierta. Hablaba por teléfono en voz baja, pero en esa casa todo se escuchaba. «Linda, no vas a creer lo fácil que fue», le decía a su hermana con una risa que me heló la sangre. «La vieja pagó todo sin preguntar. $3,500. ¿Puedes creerlo? Y ahora ni siquiera se atreve a quejarse de que la mandé al sofá». «¿La vieja? ¿La vieja que pagó todo?» No va a decir nada. Es de esas suegras que hacen lo que sea por caer bien. Roberto está completamente de mi lado ahora.
Ya no la defiende como antes. ¿Verdad? Hasta me da lástima lo desesperada que está por atención. ¿Desesperada por atención? Por querer ser tratada con respeto en las vacaciones que yo misma estaba pagando. Es patético. Linda. Hoy en las pirámides hasta se puso a cargar a Jacobo como si fuera una abuela joven, solo para llamar la atención. Roberto hasta se avergonzó. ¿Roberto avergonzado de mí por cargar a mi propio nieto? Pero lo que vino después fue la daga que me atravesó el corazón. Lo mejor es que ahora que confirmé que es así de sumisa, podemos proceder con el plan que te conté. Roberto casi está convencido de que necesita, ya sabes, cuidados más especializados. Dice que ha notado que está más olvidadiza últimamente, más frágil. ¿Plan? ¿Qué plan? ¿Y qué cuidados especializados? Sí, hermana. En 6 meses máximo la tendremos en un lugar donde la cuiden bien y podremos vivir tranquilos sin que esté metiéndose en todo. En ese momento lo entendí todo. No se trataba solo de humillarme en unas vacaciones. Se trataba de sacarme de la vida de Roberto para siempre. Me quedé ahí, en ese sofá, llorando en silencio mientras Patricia subía de nuevo a su cuarto en mi casa, planeando cómo meterme en un asilo para quedarse con mi hijo, para ella sola. Por primera vez en mi vida sentí que quería morirme. Sentí que no me quedaba nada por qué luchar, que había criado a un hijo que me veía como una carga, que había entregado mi vida entera por una familia que me consideraba un problema que había que resolver. Pero entonces algo pasó dentro de mí, algo que no sentía desde los 23 años, cuando quedé viuda con un bebé en brazos. Rabia, pura rabia que me quemaba por dentro como lava volcánica. No iba a dejar que me mandaran a un asilo como si fuera basura. No iba a permitir que Patricia destruyera todo lo que yo había construido con tanto sacrificio. Y definitivamente no iba a seguir siendo la vieja sumisa que se conforma con migajas. Porque lo que Patricia no sabía era que esa noche, mientras dormía, tranquila creyendo que me tenía bajo control, yo encontré su teléfono olvidado en la cocina. Y lo que descubrí ahí me dio las armas para destruir su mundo perfecto. A las 4 de la mañana, cuando ya no pude seguir fingiendo dormir en el sofá que se había vuelto mi cama de tortura, decidí levantarme por un vaso de agua. Mi espalda dolía como si me hubieran golpeado y mis ojos estaban hinchados de tanto llorar en silencio. La casa estaba completamente en silencio. Los únicos sonidos eran los ronquidos lejanos de María desde la recámara principal, la que debía ser mía, y el murmullo del mar, que ahora sonaba como una burla a mi sufrimiento. Caminé descalza hacia la cocina, tratando de no hacer ruido en mi propia casa vacacional, cuando lo vi. El celular de Patricia, sobre la barra, con la pantalla encendida. Lo había dejado ahí después de su llamada nocturna con su hermana Linda. Normalmente jamás habría tocado el teléfono de otra persona. Me criaron con valores, con respeto por la privacidad ajena. Pero después de oírla llamarme vieja y patética, después de saber que tenían un plan para encerrarme en un asilo, ya no me quedaba dignidad que proteger. Tomé el teléfono con las manos temblando. La pantalla estaba desbloqueada. Patricia había sido tan descuidada en su triunfo que ni siquiera puso contraseña. Los primeros mensajes eran con su hermana, Linda, y lo que leí confirmó que no estaba loca. No me lo imaginaba. Todo había sido calculado desde el principio. Linda, ya. ¿La convenciste de pagar? Patricia. Facilísimo. Le dije que era para reunir a la familia y cayó redondita. $3,500 directo de sus ahorros. Linda. Ja, eres mala. ¿Y Roberto no sospecha nada? Patricia. Para nada. Está tan metido en sus problemas de trabajo que ni se entera de lo que pasa en su propia casa. ¿Problemas de trabajo? Roberto siempre me había dicho que todo iba bien. Seguí leyendo, y cada mensaje era una puñalada más profunda. Patricia. Lo mejor es que ya tengo al psicólogo de mi lado. Le dije que mi suegra está muy olvidadiza, que a veces no reconoce a los nietos, que el otro día se le olvidó apagar la estufa. Linda. ¿Eso es verdad? Patricia. Por favor. La vieja es más lista que tú y yo juntas, pero el doctor no lo sabe. Ya tengo el informe psicológico que dice que necesita supervisión constante. Un informe psicológico falso. Había inventado un documento para justificar internarme en un asilo. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. Pero había más, mucho más. Entré a sus mensajes con alguien llamado Dr. Ruiz
y lo que encontré me dejó sin aire. Doctor Ruiz, señora Patricia, tengo listos los papeles de internamiento con el informe psicológico que me envió. No habrá problema para argumentar incapacidad mental. Patricia, perfecto. ¿Y el tema de la propiedad? Doctor Ruiz, su esposo, como único heredero, podrá administrar todos los bienes de su madre. La casa, las cuentas bancarias, todo pasará a su control de inmediato. Mi casa. Querían mi casa. Esa pequeña casa de 2 cuartos por la que trabajé 30 años, que pagué dólar por dólar, por la que hasta dejé de comer algunos días para no atrasarme en los pagos. Con los ojos llenos de lágrimas de rabia, seguí buscando en ese teléfono que se había convertido en la caja de Pandora de mi familia. Encontré una conversación con un abogado llamado Martínez que me heló la sangre. Abogado Martínez. Los números no mienten. La empresa de Roberto tiene una deuda de $200,000. Si no pagan en 3 meses, enfrentan embargo. Patricia. ¿Y si vendemos la casa de mi suegra? Abogado Martínez. Con los $180,000 que vale, cubrirían casi toda la deuda, pero necesita firmar voluntariamente o que Roberto tenga poder legal sobre sus bienes. ¿$200,000? Roberto estaba al borde de la ruina y yo no tenía idea. Patricia no solo quería quitarme la casa por maldad, me necesitaba fuera del camino para salvar sus propios intereses con mi sacrificio. Pero lo que encontré después mostró el verdadero nivel de su traición. Fotos. Cientos de fotos en una carpeta oculta. Fotos de Patricia con un hombre que no era Roberto, besándose, abrazados en restaurantes elegantes, en hoteles, en situaciones que no dejaban lugar a dudas. Y los mensajes con ese hombre, guardado como seguro trabajo, amor, ya casi. En cuanto internen a la vieja y vendan la casa, Roberto puede declararse en bancarrota. Perdemos la empresa, pero salvamos el dinero. Patricia. ¿Y después qué? Seguro trabajo. Después me divorcio de mi esposa, tú de Roberto, y nos vamos a vivir a Costa Rica con el dinero limpio. No podía ser real. No podía ser que mi nuera estuviera planeando no solo robar mi casa y meterme a un asilo, sino también destruir a Roberto y huir con su amante. Ahí estaba yo, en esa cocina, a las 5 de la mañana, leyendo mensaje tras mensaje que destrozaban cada ilusión que tenía sobre mi familia. Patricia no era solo manipuladora, era una estafadora profesional que había visto en Roberto y en mí a las víctimas perfectas. Pero había algo más, algo que me dio la primera chispa de esperanza en días. Un mensaje de apenas 2 horas antes, cuando Patricia pensaba que yo dormía en el sofá. Patricia. Linda, mañana en la noche la vieja va a firmar los papeles. Le diré que son documentos del seguro médico, pero en realidad es el poder legal que necesitamos. Mañana. Tenía menos de 24 horas antes de que me hicieran firmar mi propia sentencia de muerte civil. En ese momento, de pie en esa cocina con el teléfono de mi enemiga en las manos, tomé la decisión más importante de mis 67 años. Ya no iba a ser la víctima. En silencio, empecé a tomar fotos de cada mensaje, de cada conversación, de cada imagen comprometedora. Mi viejo celular tardaba una eternidad en guardar cada captura, pero no me importó. Documenté todo, cada traición, cada mentira, cada prueba de que Patricia no era quien fingía ser. Cuando terminé, coloqué su teléfono exactamente donde lo había encontrado y regresé a mi sofá. Pero ya no era la misma mujer que se había acostado llorando 3 horas antes. Ahora era una mujer con información, una mujer con pruebas, una mujer que sabía exactamente contra quién estaba luchando. Patricia había cometido el error más grande de su vida al subestimar a una mujer que había criado sola a un hijo, que trabajó turnos dobles durante 30 años y que había sobrevivido a todo lo que la vida le lanzó. Esa mañana, mientras ella dormía tranquila, creyendo que lo tenía todo bajo control, empecé a planear la venganza más perfecta que alguien pudiera imaginar. Porque si Patricia quería jugar sucio, estaba a punto de descubrir que eligió a la oponente equivocada y que esta vieja sumisa todavía tenía algunos trucos bajo la manga. El amanecer del tercer día en Florida me encontró convertida en otra persona. Ya no era la mujer rota que se había dormido en ese sofá. Era una mujer con una misión: proteger lo que había construido en 67 años y enseñarle a Patricia que había elegido a la víctima equivocada. Mientras el resto de la casa dormía,
Yo ya estaba despierta, organizando mentalmente toda la información que había descubierto. Las fotos del amante, las deudas secretas de Roberto, el plan para internarme, la venta forzada de mi casa. Todo estaba conectado, como un rompecabezas macabro, y yo era la única que tenía todas las piezas. Lo primero que hice fue actuar normal. Cuando Patricia bajó a desayunar, con su sonrisa falsa de siempre, yo ya tenía el café listo y estaba preparando huevos rancheros para toda la familia. Esperanza, ¿cómo dormiste? ¿Descansaste bien en el sofá?, preguntó con esa voz dulce que ahora sabía que era puro veneno. Muy bien, querida, mentí, sonriendo con toda la serenidad que pude fingir. Hasta mejor que en mi propia cama. Este aire del mar es tan relajante. Vi cómo sus hombros se relajaban. Creyó que había ganado, que me había domesticado por completo, que era tan sumisa que hasta le agradecía haberme mandado al sofá. Qué equivocada estaba. Durante el desayuno, mientras Roberto revisaba sus correos de trabajo con cara preocupada y los niños planeaban su día en la playa, yo observaba a Patricia como un halcón estudia a su presa antes de atacar. Cada gesto, cada palabra, cada mirada que intercambiaba con su madre, María. Roberto, amor, dijo Patricia, sirviéndole más café. ¿No crees que tu mamá se ve un poco cansada últimamente? Ahí estaba. La primera jugada de su plan para hacerme parecer mentalmente frágil. Mamá, Roberto me miró atentamente por primera vez en días. ¿Te sientes bien? Estuviste muy callada anoche. Perfecta, hijo, respondí con firmeza. A mi edad ya no tengo la energía de ustedes, pero de la cabeza estoy más lúcida que nunca. Patricia frunció el ceño un segundo. No le gustó mi respuesta. Esperaba que confirmara su historia de debilidad. Es que he notado que está un poco, ¿cómo decirlo sin ofenderte? Algo olvidadiza, insistió Patricia. Ayer en el sitio histórico olvidó su bolso como 3 veces. Mentira, nunca olvidé nada. Pero Roberto asintió, como si recordara algo. Ahora que lo dices, en casa también. El otro día llegué y habías dejado la estufa encendida, mamá. ¿La estufa? Jamás en mi vida. Pero vi cómo Patricia sonreía sutilmente. Llevaba meses, quizá años, plantando esas ideas en su cabeza. En ese instante, entendí el verdadero genio diabólico de su plan. No se trataba solo de humillarme en estas vacaciones. Era un proceso largo y calculado para hacer que mi propio hijo dudara de mi mente. Y yo, tan ocupada intentando ser la suegra perfecta, no lo había notado. Roberto, dije mirándolo directo a los ojos, jamás en mi vida he dejado la estufa encendida. Ni una sola vez. De hecho, siempre reviso 2 veces antes de salir de casa. Claro, Esperanza, intervino Patricia rápido. Seguramente fue un pequeño descuido. A todos nos pasa. Pero yo ya no iba a dejar que ella controlara la historia. Patricia, hablando de descuidos, dije con una sonrisa angelical, ¿no olvidaste tu celular en la cocina anoche? Lo vi ahí cuando bajé por agua. Se puso pálida, completamente pálida. ¿Mi celular? Sí, justo ahí, sobre la barra. Menos mal lo guardé en el cajón para que no se cayera. No quisiera que alguien lo viera tirado por ahí. La forma en que me miró en ese momento confirmó que sabía que yo sabía. Pero no podía decir nada frente a Roberto y los niños. El resto del día lo pasé siendo la abuela perfecta. Jugué con Jacobo y Sara en la alberca. Les conté historias de cuando su papá era pequeño. Los cargué cuando se cansaron de nadar. Pero mentalmente seguía ejecutando mi plan. Cada vez que Patricia intentaba insinuar algo sobre mi supuesta fragilidad, la desmentía con hechos. Recordaba detalles que ella olvidaba, resolvía problemas que nadie más podía y hasta ayudé a Roberto con unos cálculos de trabajo en su teléfono. Tu mamá siempre fue buenísima con los números, dijo él a Patricia. Y vi lo molesta que se puso Patricia, porque no encajaba con su historia de la suegra senil. Por la tarde, cuando salió a caminar por la playa, que yo sabía era para hablar con su amante sin que nadie la oyera, aproveché para acercarme a Roberto. Hijo, le dije mientras estábamos solos en la terraza, ¿cómo va el negocio? Te veo muy preocupado. Su rostro cambió de inmediato. Ese era su punto débil. Es complicado, mamá, pero no quiero que te angusties. ¿Vamos a salir? Adelante. ¿Muy complicado? Insistí con la voz más dulce que pude. Son solo problemas de flujo de dinero. Nada que no se pueda arreglar. ¿Flujo de dinero? $200,000 en deuda no eran flujo de dinero. ¿Y Patricia te está ayudando? Ella estudió administración, ¿no?
Sí, sí, me apoya mucho. De hecho, fue idea suya no decirte nada para que no te preocuparas. Claro, idea de Patricia. Mantenerme en la oscuridad para ejecutar su plan sin interferencias. Esa noche, cuando todos se durmieron y yo volví a mi sofá de tortura, comencé la segunda fase de mi operación. Saqué mi viejo celular y empecé a investigar todo lo que había visto en el teléfono de Patricia. Busqué al doctor Ruiz, el que firmó el falso informe psicológico. Busqué al abogado Martínez, el que manejaba la quiebra fraudulenta de Roberto. Con el Wi-Fi lento de la casa tardé horas, pero encontré información valiosa. El doctor Ruiz había sido sancionado 2 veces por falsificar reportes médicos. El abogado Martínez era famoso por ayudar a clientes a esconder bienes antes de declararse en bancarrota. Patricia no solo me había elegido a mí como víctima, había reunido toda una red de cómplices profesionales para ejecutar su estafa. Pero lo más importante que hice esa noche fue llamar a mi vecina Dolores. Dolores, soy Esperanza. Esperanza, ¿cómo va el viaje? ¿Descansando un poco? Dolores, necesito que me hagas un favor muy importante y no puedes decirle a nadie que hablamos. Le conté todo, cada detalle de lo que había descubierto, cada evidencia que había fotografiado. Dolores era mi amiga desde hacía 20 años. Sabía que podía confiar en ella. ¿Estás segura de todo esto, Esperanza? Tengo las pruebas, Dolores. Fotos de todo. Pero necesito que mañana temprano vayas a mi casa y revises si hay algo raro. Algo que Patricia o Roberto hayan cambiado. Por supuesto. Y Esperanza, ten mucho cuidado. Si esa mujer es capaz de todo lo que me estás diciendo, no sabemos de qué más puede ser capaz. Colgué y me quedé ahí, en la oscuridad de la sala, sintiendo por primera vez en días que no estaba completamente sola. Tenía una aliada, tenía información, tenía pruebas, y, por primera vez desde que llegué a Florida, sonreí de verdad. Patricia había cometido muchos errores, pero el más grande fue creer que por tener 67 años yo era inofensiva. Subestimó el poder de una mujer que crió sola a su hijo en los años más duros, que trabajó hasta el agotamiento para sostener a su familia, que sobrevivió a la pobreza, a la viudez y a todas las pequeñas traiciones que da la vida. Al día siguiente descubriría que mi plan apenas comenzaba y que la llamada de Dolores traería información que cambiaría el juego por completo a mi favor. La llamada llegó a las 8 de la mañana del cuarto día, mientras fingía leer una revista en la terraza y Patricia preparaba el desayuno, cantando como si fuera la mujer más feliz del mundo. No tenía idea de que su mundo perfecto estaba por derrumbarse. Esperanza, encontré algo terrible en tu casa, susurró Dolores por teléfono, y sentí el corazón acelerarse. ¿Qué encontraste? Alguien estuvo revisando tus documentos. El cajón donde guardas los papeles de la casa estaba todo revuelto. Y, Esperanza, falta algo. El título original de propiedad no está. Se me heló la sangre. Patricia había mandado a alguien a robar los papeles de mi casa mientras yo estaba en Florida. Su plan era más elaborado de lo que imaginaba. Pero no te preocupes, continuó Dolores. Lo encontré. Se les cayó detrás del archivador cuando lo sacaban. Los torpes ni se dieron cuenta. Gracias a Dios. Sin esos papeles no podría probar que la casa era mía si Patricia lograba hacerme firmar algún poder. Dolores, necesito que hagas otra cosa. Ve al registro público de la propiedad y saca una copia certificada de mi título. Que quede un registro oficial de que soy la única dueña. Voy en camino. Y Esperanza, hablé con mi amigo Joaquín, el abogado. Le conté todo. Y dice que lo que están haciendo es fraude agravado. Con las pruebas que tienes, Patricia podría ir a prisión hasta por 10 años. ¿10 años? Esa información me dio una fuerza que no sentía desde que llegué a esta maldita casa de vacaciones. Después de colgar, me quedé mirando a Patricia servir huevos revueltos con la sonrisa más falsa del mundo, sabiendo que en unas horas iba a pedirme que firmara los papeles que me quitarían todo. Pero yo ya tenía mi propio plan en marcha. Durante el desayuno, mientras Roberto jugaba con los niños en la alberca y María leía una revista en el jardín, Patricia se me acercó con una expresión de falsa preocupación. Esperanza, necesito hablar contigo de algo importante. Ahí venía, el momento que había estado esperando. Claro, querida. Dime, es sobre tu seguro médico. Roberto me pidió que te ayudaras a actualizar unos documentos porque la ley cambió.
Y si no los firmamos antes de volver a casa, podrías perder tus beneficios. Mentirosa. Qué actriz tan profesional. ¿Qué clase de documentos? Pregunté fingiendo total inocencia. Solo son unos formularios de poder legal para que Roberto pueda hacer trámites por ti cuando sea necesario. Ya sabes cómo son las oficinas del gobierno. Es mejor tener todo preparado por si acaso. Por si acaso me encierran en un asilo, quiso decir. ¿Y dónde están esos papeles? Los traje desde casa. Los tengo en mi maleta. Solo necesitas firmarlos con 2 testigos, y ya le pedí a mi mamá que nos ayude. Su madre de testigo. Qué conveniente. ¿Sabes qué, Patricia? Suena perfecto, pero antes quiero consultar a mi propio abogado, por precaución. Su cara cambió por completo. ¿Tu abogado? ¿Para qué, Esperanza? Son documentos estándar del seguro. Me estoy haciendo mayor, querida, y a mi edad es mejor ser cuidadosa con lo que uno firma. ¿No crees? Pero, Esperanza, tenemos que firmarlos hoy. Mañana es sábado y las oficinas están cerradas. Por supuesto, la urgencia, el truco favorito de todo. Estafador, presionar a la víctima para que no piense. No te preocupes, dije con mi mejor sonrisa de abuelita ingenua. Mi abogado trabaja los sábados también. Lo llamaré ahora mismo. Y lo hice, pero no era mi abogado. Era el amigo de Dolores, que ya estaba esperando mi llamada. Señor Gwen, soy Esperanza Morales. Mi amiga Dolores me dio su número. Señora Morales, Dolores me explicó todo. ¿Intentan hacerla firmar algo? Sí. Ahora dicen que son documentos del seguro médico, pero sabemos la verdad. Perfecto. Esto es lo que va a hacer. Planeamos cada paso de mi nueva estrategia. No solo iba a evitar la estafa, iba a darle la vuelta al juego por completo. Esa tarde, mientras Patricia caminaba nerviosa por la casa porque aún no firmaba sus papeles, hice mi jugada maestra. Llamé a Roberto cuando estaba solo en la terraza. Hijo, siéntate. Necesito hablar contigo de algo muy importante sobre el negocio. Se tensó de inmediato. ¿Qué pasa, mamá? Sé que tienes una deuda de $200,000. Sé que la empresa está en quiebra. Y sé que Patricia te ha estado ocultando información muy importante. Se quedó mudo, literalmente con la boca abierta. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Porque tu esposa no es tan cuidadosa como cree. Y porque una madre siempre sabe cuándo su hijo está en problemas. Mamá, yo no quería preocuparte. Patricia dijo que era mejor. Roberto, lo interrumpí. ¿Sabías que Patricia quiere que firme un poder legal para que tú puedas vender mi casa sin consultarme? ¿Qué? No, mamá. Los papeles que me dijo eran para el seguro médico. Vi en sus ojos que no estaba completamente involucrado en el engaño. Patricia lo manipulaba a él también. Hijo, mañana vamos a tener una reunión familiar. Tú, Patricia, su madre y yo. Y vas a escuchar cosas sobre tu esposa que van a cambiarte la vida. Mamá, me estás asustando. ¿De qué hablas? De que tu esposa no es quien crees. Y mañana en la noche vas a saber toda la verdad. Esa noche, acostada por última vez en el sofá de la sala de mi casa de vacaciones, sonreí mirando el techo. Patricia había pasado el día entero intentando convencerme de firmar. Había intentado presionarme, manipularme, incluso llorar fingiendo que solo quería ayudarme. Pero ya era demasiado tarde para ella, porque mientras ella creía que yo era una vieja asustada que no sabía defenderse, yo movía las piezas de un tablero que ella ni siquiera sabía que existía. Mañana, en esa misma terraza donde me había sentido humillada, Patricia descubriría que había cometido el error más grande de su vida. Y cuando Roberto viera las fotos de su esposa con otro hombre, cuando escuchara las grabaciones de sus conversaciones, cuando supiera cómo planeó destruir a su propia madre, entendería quién era realmente la mujer con la que se casó. El último día en Florida amaneció perfecto. Cielo azul, mar cristalino, una brisa suave moviendo las cortinas de la terraza. Era como si hasta el clima supiera que algo importante iba a suceder. Patricia se levantó temprano, más nerviosa que nunca. Había pasado la noche entera tratando de convencerme de firmar, hasta con lágrimas falsas, diciendo que Roberto se enojaría si volvíamos sin los documentos firmados. ¡Qué gran actriz! Hasta sabía producir lágrimas por encargo. Esperanza, por favor, me rogó durante el desayuno mientras Roberto guardaba las maletas. Son solo 2 firmas. El abogado dice que si no los entregamos hoy, cancelarán tu póliza médica. Ya te dije, querida. Primero quiero que mi abogado revise todo.
Esta tarde, después del almuerzo, tendremos la reunión que te propuse. Vi cómo Patricia intercambió miradas desesperadas con su madre, María. Su plan perfecto se desmoronaba y no entendían por qué. A las 4 de la tarde, mientras el sol empezaba a ponerse pintando el cielo de tonos dorados, llamé a toda la familia a la terraza. «Familia», dije con voz firme, «necesito hablar con ustedes de algo muy importante antes de volver a casa mañana». Roberto se sentó a mi lado, Patricia y su madre frente a nosotros. Los niños estaban viendo caricaturas en su cuarto. Era el momento perfecto. «Patricia, dijiste que necesitaba firmar unos documentos del seguro médico, ¿verdad?» «Sí, Esperanza, para que no pierdas tus beneficios. Y dijiste que eran documentos estándar, que no pasaba nada por firmarlos». «Exactamente». Saqué una carpeta que había preparado esa mañana, con todas las pruebas que había reunido. «Entonces no te importará que lea en voz alta lo que dicen estos papeles, ¿cierto?» Se puso pálida, pero asintió porque no tenía otra opción. «Estos no son documentos del seguro médico, Patricia. Son un poder legal total que le daría a Roberto control absoluto sobre mi casa, mis cuentas bancarias y le permitiría internarme en cualquier institución que él considere necesaria». Roberto saltó de su silla. «¿Qué? Patricia, ¿de qué está hablando mi mamá?» «Roberto, cálmate», dijo Patricia con la voz temblorosa. «Debe haber alguna confusión». «No hay ninguna confusión», la interrumpí, sacando la primera foto de la carpeta. «Esta es una foto de los mensajes en tu teléfono donde le dices a tu hermana Linda que soy una vieja sumisa que pagó las vacaciones sin preguntar nada». Roberto tomó la foto y la miró. El color se le fue del rostro. «¿Qué es esto, Patricia?» Patricia intentó arrebatársela, pero ya había sacado la segunda. «Esta es otra foto donde hablas con el doctor Ruiz sobre un informe psicológico falso para justificar que yo necesito supervisión constante». «Roberto, tu mamá revisó mi teléfono. Eso es una violación de la privacidad», gritó Patricia, pero ya sonaba desesperada. «¿Es cierto, Patricia?», preguntó Roberto con la voz rota. «¿Fabricaste un informe médico de mi mamá? Era por tu bien, por nuestro bien. Tu mamá necesita cuidados especiales y tú estás demasiado ocupado para verlo. Aquí está la tercera foto», continué sin piedad. «Tus mensajes con el abogado Martínez sobre la deuda de $200,000 de la empresa. ¿Y cómo planeas vender mi casa para pagarla?» Roberto se levantó como si lo hubieran electrocutado. «¿200,000? Patricia, me dijiste que eran solo 50,000. Roberto, cálmate. Lo vamos a solucionar». «No, no me digas que me calme», gritó mi hijo por primera vez en años. «Me has estado mintiendo en todo». Pero yo aún no había terminado. Saqué las fotos más devastadoras. «Y estas, Roberto, son fotos de tu esposa con su amante en restaurantes de lujo y hoteles mientras tú trabajabas. Dobles turnos para salvar el negocio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto tomó las fotos con las manos temblorosas. Foto tras foto de Patricia besando a otro hombre, abrazando a otro hombre, en situaciones que no dejaban duda. «¿Quién es?», preguntó Roberto con una voz que yo nunca le había escuchado antes. Una voz rota, vacía. Patricia lloraba, pero ya no eran lágrimas de manipulación. Eran lágrimas de terror porque sabía que todo había terminado. «Roberto, puedo explicarlo». «¿Quién es?», gritó mi hijo con toda la furia acumulada de años de engaños. Es alguien que me entiende, que me apoya. Tu esposo te apoyó. Tu esposo trabajó como un perro para darte la vida que querías». Entonces solté la bomba final, la que lo volaría todo. «Roberto, aquí están los mensajes donde Patricia planea divorciarte una vez que vendan mi casa para irse a vivir a Costa Rica con este hombre y el dinero que le quitó a nuestra familia». Roberto leyó los mensajes en silencio. Vi cómo las lágrimas caían sobre el papel. «¿Me ibas a dejar?», le preguntó a Patricia con voz de niño herido. «Después de todo lo que hice por ti, ¿me ibas a dejar sin nada?». «Roberto, por favor, podemos arreglar esto». María, que había estado callada toda la reunión, por fin habló. «Patricia, ¿es cierto todo esto? Mamá, tú sabías del plan, me ayudaste». Y ahí María demostró que al menos tenía algo de decencia que su hija no. «Yo sabía que querías que Roberto administrara las finanzas de su madre». «No, sabía que había un amante, ni informes médicos falsos, ni que me habías hecho cómplice de una estafa». La familia de Patricia se desmoronó en 5 minutos.
Roberto lloraba de rabia y dolor. María gritaba a su hija por engañarla. Patricia lloraba pidiendo un perdón que ya no servía de nada. Y yo solo me quedé ahí, viendo cómo por fin se hacía justicia después de años de humillación. Roberto, dije suavemente, tu esposa no solo quería robarme la casa, quería destruirte a ti también. Quería dejarte sin familia, sin dinero y sin hogar. Mi hijo me miró con los ojos llenos de lágrimas y por primera vez en años volvió a ser mi niño. Mamá, perdóname. Perdóname por no creerte. Perdóname por dejar que te tratara así. No hay nada que perdonar, hijo. Una madre siempre protege a sus hijos, aunque ellos no se den cuenta. Patricia intentó una última vez salvarse. Roberto, por favor, podemos ir a terapia de pareja. Podemos arreglarlo. Pero Roberto ya no era el hombre manipulable que había sido durante 5 años. No, Patricia, se acabó. Mañana mismo empiezo los trámites del divorcio. Y cuando Patricia entendió que lo había perdido todo, su esposo, su familia, su plan perfecto, y que ahora enfrentaba años de prisión por fraude, jugó su última carta, una amenaza que me heló la sangre y cambió el rumbo de toda la historia. La amenaza final de Patricia llegó cuando ya no tenía nada que perder, cuando vio que Roberto no iba a perdonarla, que su propia madre la había repudiado, y que todas las pruebas estaban en mis manos, mostró las garras por última vez. «Está bien», gritó con una voz que nunca le había escuchado, llena de veneno. «Si vas a destruirme, yo tengo información que también puede destruirte a ti». Roberto y yo la miramos sin entender. «Roberto, tu preciosa empresa no se fue a la quiebra por mala suerte. Se fue porque tú y tu socio estuvieron desviando dinero del gobierno durante 2 años. Tengo todas las facturas falsas que ustedes hicieron». El mundo se detuvo. Roberto se puso blanco como una hoja. «¿De qué hablas, Patricia?» Ella empezó a hablar de contratos inflados, proyectos cobrados pero no terminados, materiales que nunca compraron pero reportaron como gastos. Roberto se desplomó en su silla. Lo vi en sus ojos. Era verdad. «Mamá», dijo con la voz quebrada. «No sabía que era ilegal. Mi socio me dijo que todos lo hacían, que era la única forma de competir». Patricia sonrió con pura maldad. «Esperanza, si me denuncias por fraude, yo denuncio. A Roberto por corrupción. Tu hijo perfecto irá a prisión 10 años». En ese instante entendí su juego final. Patricia había estado guardando información incriminatoria sobre Roberto desde el principio, no por amor, sino como un seguro de vida para cuando llegara este momento. Pero no sabía con quién se estaba metiendo. «Patricia», le dije con una calma que me sorprendió hasta a mí, «tienes razón. Roberto cometió errores graves. ¿Y sabes qué vamos a hacer al respecto?» «¿Qué?», preguntó, creyendo que había ganado. «Vamos a confesarlo todo mañana. Roberto va a devolver hasta el último dólar que no le pertenece. Va a pagar las multas, va a enfrentar las consecuencias y va a reconstruir su vida honestamente». «Mamá», dijo Roberto asombrado, «porque así me criaron a mí, y así te crié yo. Uno confiesa sus errores, los repara y aprende de ellos, pero jamás permite que se conviertan en cadenas para que otros lo manipulen». Patricia no podía creer lo que oía. «Pero irán a la cárcel, perderán todo. Prefiero tener a mi hijo pobre y honesto que rico y corrupto. Prefiero que pague por sus errores con dignidad antes que vivir toda su vida siendo chantajeado por ti». En ese momento, Roberto se levantó, se acercó a mí y me abrazó como no lo hacía desde niño. «Tienes razón, mamá. Vamos a arreglar todo, sin importar las consecuencias». Patricia había perdido su última carta. Su chantaje no funcionó, porque nunca entendió que para una familia de verdad, la honestidad vale más que el dinero. 3 meses después, estoy aquí contándote esta historia desde mi pequeña casa renovada en la ciudad. Roberto cumplió su palabra. Confesó todo, devolvió el dinero, pagó las multas y pasó 6 meses en prisión. Pero cuando salió, era libre de verdad, sin deudas, sin mentiras, sin cadenas. Patricia enfrentó cargos por fraude, falsificación de documentos y estafa agravada. Cumple una condena de 5 años. Su amante la abandonó en cuanto se enteró de que ya no tenía dinero para robar. María me pidió perdón entre lágrimas. No sabía hasta dónde llegaban los planes de su hija. Ahora viene a visitarme los domingos y tomamos café mientras hablamos de los nietos. Roberto se divorció, vendió lo que quedaba de su empresa y ahora trabaja como ingeniero en una constructora honesta. Gana menos,
pero duerme tranquilo cada noche. Mis nietos vienen a quedarse conmigo los fines de semana. Jacobo ya sabe preparar café con canela como me enseñó mi abuela, y Sara está aprendiendo a bordar mientras me cuenta historias de la escuela. Pero lo más importante que gané de todo esto no fue justicia. Fue algo que había perdido sin notarlo durante años: mi dignidad. Aprendí que el amor verdadero no se mendiga, que el respeto no se negocia, que a los 67, o a cualquier edad, una mujer merece ser tratada como lo que es, un ser valioso, no una carga. Aprendí que ser buena no significa ser sumisa, que ser amorosa no significa aceptar maltrato, que ser abuela no significa volverse invisible. Durante años creí que mi papel como madre terminaba cuando Roberto se casó. Ahora sé que mi papel como mujer nunca termina. Tengo derecho a ocupar espacio, a opinar, a ser escuchada, a ser respetada. No todas las mujeres de mi generación tuvieron las oportunidades que tienen las jóvenes de hoy, pero eso no significa que debamos conformarnos con migajas de afecto o de respeto. Si algo quiero que te quede de mi historia, es esto: nunca es tarde para defenderte, nunca es tarde para poner límites, nunca es tarde para decir basta. Y si alguna vez te encuentras en una situación parecida, recuerda, la familia que te hace sentir pequeña no es familia. La verdadera familia te levanta cuando caes, no te empuja para verte caer más. Ahora, cuando me levanto cada mañana en mi casita, riego mis geranios, preparo mi café y veo salir el sol sobre mi jardín, sé que esta es mi vida, una vida que construí con esfuerzo, que defendí con coraje y que viviré con dignidad hasta mi último día. Porque una mujer que ha vivido 67 años, que crió sola a su hijo, que trabajó hasta el cansancio y sobrevivió a cada traición que la vida le lanzó, merece vivir sus años dorados en paz, con respeto y rodeada solo de amor verdadero. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en el respeto que merecen nuestros mayores, o si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, déjame un comentario contándome desde dónde me ves. Dale me gusta si crees que todas las abuelas del mundo merecen ser tratadas con dignidad. Y suscríbete para seguir compartiendo historias reales que nos recuerdan que nunca es tarde para levantarse, porque al final, la venganza más dulce no es destruir a quienes te lastimaron, es vivir tan bien que se arrepientan de haberte subestimado.